La paradoja de Goodman, o nuevo acertijo de la inducción, o problema de Grue, aparece en el libro Facts, Fictions and Forecasts del filósofo estadounidense Nelson Goodman, uno de los principales representantes de la evolución de la corriente de la filosofía analítica en el siglo XX, que es ante todo conocido por sus contribuciones al campo de la estética y su libro más famoso, The Languages of Art. En este vídeo nos centramos en el análisis que conduce a esta paradoja como aproximación más general a la filosofía de Goodman, que permitirá también comprender mejor su The Languages of Art a quien esté interesado en ello. Lo de nuevo acertijo de la inducción ya adelanta cuál es el problema tratado aquí, el problema de la inducción revisitado. Goodman se interesa por esa situación que generamos nosotros mismos en nuestro eterno empeño por predecir, ir más allá de las evidencias a la vez que queremos tener seguridad en nuestras predicciones. Goodman demuestra en su enfoque ser un representante de la filosofía analítica, a saber, de base está de acuerdo con Hume, y luego procede a realizar un análisis de tipo lógico que va más allá de descartar este pseudoproblema, término muy propio de la filosofía analítica, y llega a cómo llegamos a comprender. Lo de comprensión es, por el contrario, un término muy propio de la corriente hermenéutica, y no, Goodman no es un filósofo hermenéutico, no obstante. La paradoja de Goodman podría ser esta. Goodman es un filósofo analítico que no comprende lo que el término analítico pudiera significar y busca comprender los sistemas simbólicos, tanto científicos como artísticos como de la vida diaria, y no es un filósofo hermenéutico. Cuando digo que no entiendo el significado de analítico, lo quiero decir muy literalmente. Quiero decir que ni siquiera sé cómo aplicar los términos. No acepto la analogía con el problema de definir, digamos, confirmación. No entiendo lo que confirmación es, o vamos a decir, proyectabilidad, en sentido de que no puedo encuadrar ninguna definición adecuada, pero dame cualquier predicado y frecuentemente puedo decirte si es proyectable o no. Entiendo el término en extensión, pero con analítico ni siquiera entiendo hasta ahí. Dame una frase y no puedo decirte si es analítica, porque no tengo siquiera criterios implícitos. No puedo buscar una definición porque no sé qué estoy definiendo. Este fragmento de carta aparece aquí no para dar rodeos y dilatar la explicación de la verdadera paradoja de Goodman, sino que se incluye porque Goodman les explica a sus colegas Quine y White, y así ahora a nosotros, mucho de lo que piensa sobre el problema de la inducción, y también de la verdad, y también del lenguaje. Aquí Goodman muestra ser una evolución del positivismo lógico o neoempirismo, que su enfoque es analítico, cuando significamos con analítico miembro de esa corriente filosófica, y qué le interesa más allá del problema de la inducción, que es lo que va a intentar ejemplificar con el problema de Grue. Todo esto es detectable a través de palabras como confirmación, proyectable, extensión, y con el propio hecho de afirmar que no puede saber qué demonios sería una frase analítica, que no puede clasificar nada como eso porque no sabe ni qué buscar para definirlo. ¿Por qué? Goodman se plantea aquí todo lo que los positivistas lógicos se plantean, pero se está respondiendo ya con una evolución al respecto de las primeras respuestas de estos, una evolución tal que ya no sabe ni qué es analítico. ¿Cuáles son los problemas? Pues como eliminamos pseudo-problemas en filosofía y en ciencia, como confirmamos con datos empíricos nuestras hipótesis, qué entendemos por verdad en ciencias naturales, un
pseudoproblema para toda esta rama de filósofos es todo aquello que da vueltas y más vueltas en torno a un sinsentido. Si eliminamos sinsentidos, eliminamos pseudoproblemas. Los positivistas lógicos, inicialmente, aceptando sin mirar mucho la distinción que parte del pensamiento de Hume, aunque use terminología de Kant, entre sintético y analítico, se lanzan a tratar lo sintético, a buscar un principio de verificabilidad que les permita confirmar observaciones empíricas, juzgar si una hipótesis es aceptable o no, etc. La segunda generación de esta corriente ve con claridad otra serie de problemas. Así, a la vez va más allá y hunde en gran medida los cimientos de la corriente inicial. Goodman colaboró con Quine en las bases del ataque de este a los dos dogmas del empirismo. Uno está aquí en el fragmento de carta, la distinción analítico y sintético. En la carta, de hecho, Goodman va más allá que Quine. Es que no puede identificar qué sería una proposición analítica de ninguna de las maneras. Pasa ya del en realidad la división entre sintético, producto de la experiencia, cuestión de hecho o relativo a ciencias naturales, y analítico, relación de ideas que parte de un axioma lógico matemático, no se puede delimitar con claridad y por eso no nos podemos apoyar en ella directamente con Goodman. Es que analítico no es nada, no hay separación, no hay conocimiento más seguro y superior, es que no sé de qué me están hablando. Como pasa ya desde los positivistas lógicos de primera generación como Neurath y Carnap, esta generación posterior se plantea la verdad como coherencia, por lo problemático de verificar una correspondencia entre enunciados y realidad. Pero es que Goodman también va muy lejos en esta dirección, tanto que la palabra verdad le va a resultar como la palabra confirmación en la carta, o quizá incluso más borrosa. Verdad, certeza, conocimiento. Son conceptos que sí puede comprender, pero un tanto desencaminados. Generan pseudoproblemas constantemente. Goodman no es posmoderno ni hermenéutico, pero su punto de partida neoempirista y analítico le lleva a cosas como recomendar sustituir el término verdad por otro. Goodman retoma el problema de la inducción. ¿Cuál es el problema de la inducción? En realidad, Goodman concuerda con Hume. El problema no es ninguno. Es que queremos hacer una cosa que no se puede hacer. Queremos estar seguros de algo que solo es probable. Es, por tanto, un pseudo problema. En el conocimiento empírico, el de las cuestiones de hecho o sintéticas, hacemos inferencias con las que pretendemos predecir lo que pasará en el futuro. Lo que pasa es que se trata de casos inductivos y así las inferencias se hacen a partir de un número limitado de casos observados. Y así la seguridad total no se puede dar. ¿No es un problema esto? ¿Es un hecho? Goodman muestra la coherencia interna de su pensamiento aquí al ir más allá de Hume. Si Goodman ya está diciendo que no sabe qué es analítico, de eso se sigue que no puede aceptar que haya otro procedimiento para extraer inferencias que sea netamente superior al inductivo y, a diferencia de este, sí de total seguridad, total conocimiento. Goodman señala que el procedimiento para realizar inferencias siempre, también en el caso de utilizar la deducción, no puede ser justificado absolutamente. Se trata siempre de un proceso de ajuste a través de la reflexión sobre reglas aceptables para extraer conclusiones. Es decir, las reglas se modifican en caso necesario, en caso de error detectado. Así, la cuestión de la inducción queda situada al mismo nivel que la de la deducción. Depende un poco de cómo te lo tomes. Si con horror hemos perdido la certeza que creíamos tener, ya ni la lógica ni la deducción darán verdades necesarias, o como se lo toma Goodman, relajémonos un poco, si no hay problema de la deducción, tampoco hay problema de la inducción. Ningún sistema para realizar inferencias puede ser absolutamente probado y justificado como inamovible. Pero eso lo que tiene es que ser examinado, porque sí hay un proceso reflexivo que parte
de la intuición de lo que parece correcto para alcanzar el conocimiento que se necesita. Examinar la historia de cómo hacemos inferencias, qué reglas aceptamos, modificamos, qué enunciados generamos, todo eso es de interés para Goodman. Eso es el nuevo problema de la inducción. Goodman, en la búsqueda de la verdad, ya parte de filósofos como Carnap y admite que no hay una fundamentación inamovible ni hay un único punto de partida sobre el que construir. Todo es móvil. De hecho, siempre será móvil y a una realidad totalmente aclarada y sólida no vamos a llegar. Por eso Goodman prefiere abandonar verdad y pasar a estudiar la adecuación o la validez de los sistemas simbólicos que utilizamos en esa búsqueda. Goodman no es un posmoderno que vaya a admitir tu verdad y mi verdad como percepción individual intransferible o que afirme que no hay verdad alguna. Simplemente admite que no hay una firmeza absoluta, carácter inamovible y único. Eso no le facilita las cosas, eso le lleva al problema de Grue. Los humanos no nos resistimos a predecir, inferimos a partir de un número limitado de casos, por inducción, y nos creemos seguros de que todo será como ha sido, y así la predicción se sostendrá. Todo es cambio, aunque el sol salga mañana, dice Goodman, pero, en fin, somos así. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que Goodman, como todos nosotros, ve la diferencia entre inferencias que puedes admitir y otras que no. Ejemplo. Proposición 1. Este trozo de cobre conduce la electricidad. Proposición 2. Este hombre de esta habitación está casado. Conclusión A. Todos los trozos de cobre conducen la electricidad. Conclusión B. Todos los hombres de esta habitación están casados. Es fácil ver aquí dos cosas. La construcción sintáctica es la misma, pero la inferencia en el caso del cobre es correcta y en el caso de los hombres hipotéticamente casados, pues no. Hay cuestiones accidentales, verificables caso por caso, que resulta que no se pueden generalizar. ¿Fácil? Goodman quiere mostrar que no, que puede ser difícil. Supongamos, nos dice, que nuestro interés fueran las gemas. Cada vez que encontramos una esmeralda, anotamos sus características. Tenemos docenas de anotaciones de que las esmeraldas son verdes, en inglés, green. Goodman introduce ahora su Grue, combinación de green y blue, verde y azul. Pero no por confusión de color, sino de esta forma. Grue se aplica a todas aquellas gemas que hasta una fecha T son observadas como verdes, pero a partir de esa fecha van a ser observadas como azules. T es una fecha en el futuro, así que por cada anotación registrada de esmeralda como verde, habría otra idéntica que la calificara también como Grue. Hasta que llegue T, podemos apostar. ¿La primera esmeralda examinada después de T será verde o será Grue? Porque es a partir de ese futuro donde se notaría una diferencia. Tú ya sabes que vas a apostar al verde, que no te crees que vayan a mutar a azul a partir del día T, que sería lo que significa Grue. Pero la pregunta que se hace Goodman es ¿cómo lo sabes? Y si en casos menos simples se nos cuela algún Grue. Lo primero que Goodman muestra es que no es válido en sí mismo lo de proyectar al futuro algo, simplemente porque todos los casos conocidos son de ese algo y no haya contraejemplos, porque todos los casos conocidos de esmeralda son green y son Grue. Y resulta que siempre, si queremos, podemos inventarnos algún predicado tipo Grue, un predicado patológico lo llama, que parezca estar confirmado por los casos conocidos. Tiene que haber más cosas, además de casos de algo, para poder lanzarnos a predecir. Ya lo dice en la carta Goodman, proyectable o projectable. Lo puede distinguir en muchos casos. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿De qué depende que un enunciado pueda ser considerado proyectable?
Cuando dos hipótesis aparentemente tienen el mismo valor porque las dos se apoyan en los datos verificados hasta el momento y ninguna puede ser refutada con contraejemplos, ¿qué hacemos? La respuesta de Goodman es que una hipótesis no es proyectable si resulta que hay otra con la que compite y las dos están apoyadas por los datos y no puede anular a esa otra de ninguna manera. Pero, ¿por qué sabemos que Green y no Gru? El recurso de Goodman aquí es discutible. Y hoy así continúa, siendo discutido. Green está apoyado en el acervo cultural. Tiene arraigo. Gru no. Efectivamente, eso es lo que pasa. Realmente pasa. Pero ¿es por eso lo que tiene que pasar?